Miguel Urbán es dirigente de Anticapitalistas y eurodiputado desde 2015. Forma parte del grupo parlamentario Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento Europeo, donde participa como coordinador de la Izquierda Europea en la Comisión de Desarrollo y en la Subcomisión de Derechos Humanos, además de ser miembro suplente de la Comisión de Libertades Civiles. Es autor de varios libros, entre ellos El viejo fascismo y la nueva derecha radical, Disparen a los refugiados, la construcción de la Europa fortaleza, que ha escrito junto con Gonzalo Donaire, y La emergencia de Vox, apuntes para combatir a la extrema derecha española. Hablemos. Miguel Urbán, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. Bienvenido. Gracias a vosotros. Bueno, a ti. Me gusta el vosotros porque parece que es un programa ya consolidado, aunque no sea así, pero bueno, la apariencia queda muy bien. Bueno, ya que formas parte de la subcomisión de derechos humanos, vamos a empezar con un tema que tiene que ver con los derechos humanos, que es el escándalo de corrupción que implica o que involucra tanto a Qatar como a Marruecos. Por si alguien no sabe en qué consiste, ¿se lo puedes explicar brevemente? Bueno, pues lo que sabemos, que fundamentalmente lo sabemos por lo que se ha filtrado a la prensa por parte de la investigación, tanto los servicios secretos de 5 países europeos como de la justicia belga, es que, en primer lugar, supuestamente el Estado marroquí, los servicios secretos marroquíes, hace 10 años iniciaron una trama que no empezaría por la Comisión de Derechos Humanos, sino que empezaría fundamentalmente por la delegación de la Unión Europea con el Magreb, en donde se dedicaron a comprar voluntades, lealtades y comprar diputadas y diputados, ¿no? Que pudieran ejercer un intento de, primero, favorecer los intereses de Marruecos, evitar las críticas del Parlamento Europeo al régimen marroquí y avalar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, ¿no? Después, lo que hemos sabido es que una vez que se abre una puerta, pues no solo parece que entrara Marruecos, sino que decidió también entrar Qatar. Y entró más recientemente, entró en la previa a lo que sería el Mundial de Fútbol de Qatar. Qatar tenía mucho interés en utilizar justamente estos grandes eventos deportivos como una forma de lavar su imagen en relación también a la vulneración de derechos humanos. Y entonces utilizó una puerta abierta presuntamente por los servicios secretos marroquíes para utilizar al Parlamento Europeo para lavar esa imagen. Y para ello, bueno, pues realizó diferentes actividades intentando evitar las críticas desde el Parlamento Europeo en resoluciones en relación, por ejemplo, a las muertes en la construcción de los estadios, 6.500 según The Guardian o Amnistía Internacional, ¿no? Organizó un hearing, una audiencia pública, en donde vino el ministro de Trabajo catarí para recibir, pues podríamos decir, los elogios Aplausos. de una parte de los diputados sobre las grandes mejoras que había hecho Qatar en los últimos años, ¿no? Y por último, había un interés evidente también de conseguir visas para los propios ciudadanos catarís, ¿no? Eso serían a grandes rasgos, para quien no conozca más o menos este caso de corrupción, esto sería, ya tenemos a 5 eurodiputados involucrados, al menos. Podría haber más, no lo sabemos porque la investigación sigue en curso, pero también hay funcionarios, hay asistentes parlamentarios investigados y, bueno, hemos visto incluso que a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialista griega del PASOK, Eva Kaili, por ejemplo, tenía 28 millones de euros en Panamá, supuestamente fruto de este tipo de corruptelas, tanto del Morocco Gate como del Qatar Gate. Voy a decirlo menos bonito que tú, es decir, esto era un esquema de sobornos no solo para limpiar la imagen, sino también para generar o para incitar a que los parlamentarios europeos legislaran de alguna manera en favor de los intereses de estos dos países. ¿Es así? Eso es, Vale. básicamente al final es una trama
corrupta, mafiosa, para influir sobre las decisiones democráticas del Parlamento Europeo de una forma espuria por terceros países. ¿Qué medidas se han tomado hasta ahora al respecto? De momento, lo que se ha hecho ha sido primero una resolución. Como te comenté, uno de los intereses de Qatar era limpiar su imagen, ¿no? Hubo una resolución en el Parlamento Europeo a propuesta de nuestro grupo parlamentario que fue muy desdibujada, podemos decirlo, muy edulcorada por justamente en medio al inicio del Mundial, ¿no? Edulcorada por los diferentes grupos parlamentarios, no solo el socialista, ¿no? Porque hay que decir que un régimen como Qatar tenía un grupo de amigos, de diputados amigos de Qatar. De hecho, el presidente era un diputado de Ciudadanos, el señor Bauza, ¿no? Lo cual nos debe de preguntar qué nos hace ser amigos de un régimen medieval que ilegaliza sindicatos o mete en la cárcel a personas por su orientación sexual. Pero eso sería otra pregunta, ¿no? Lo primero que se ha hecho ha sido modificar esa resolución, una resolución que entendíamos que estaba contaminada por la implicación de una trama mafiosa. Segundo, ha sido aprobar en una resolución pareja una serie de medidas a ir tomando que tiene que ir aceptando o poniendo en marcha, más que aceptando, porque votadas están, poniendo en marcha la presidencia del Parlamento Europeo. Ahora mismo estas medidas están siendo mucho más lentas de lo que Su nos aplicación. gustaría. Sí, de lo que nos gustaría a algunas y algunos, por lo menos del grupo de la izquierda y de los verdes. De hecho, una vez pasado el shock inicial y lo que podrían ser las cámaras o el foco mediático inicial, las cosas van mucho más lentas. Van mucho más lentas de lo que nos gustaría. Incluso algunas medidas como la prohibición de la entrada de el personal diplomático de las embajadas, tanto catarí como marroquí, que fueron votadas en el Parlamento Europeo, que se les impidiera entrar en el Parlamento Europeo, al menos durante lo que durara la investigación, y supiéramos y aclaráramos su implicación efectiva o no, porque hay que defender siempre, incluso en estos casos hay que defender la presunción de inocencia, pero que de una forma preventiva se hiciera. Por ejemplo, todavía no se ha hecho. Nosotros hemos pedido que se hiciera, una vez más por carta a la presidencia del Parlamento Europeo, pero se nos dice que se está preguntando a los servicios jurídicos de la Cámara cómo se puede tomar una medida de estas características. Otra cuestión que para nosotros era fundamental, una comisión especial de investigación del propio Parlamento sobre lo que había pasado, para poder esclarecer qué había pasado, para depurar las responsabilidades y sobre todo para no en caliente, sino podríamos decir con el tiempo necesario, el poder pensar medidas que pudieran ir o que pudieran evitar que esto pasara, porque nosotros entendíamos que no era un problema de 4 manzanas podridas, sino que estábamos ante un problema sistémico dentro del Parlamento y de las instituciones europeas, y eso requería que hubiera una comisión de investigación que pudiera tomar y proponer medidas de mayor calado, al menos para que se empezaran a aplicar en la siguiente legislatura. Hay que pensar que al Parlamento nos queda un año y unos meses de legislatura y que teníamos ese tiempo para por lo menos hacer esto. Esa comisión a día de hoy no se ha programado, no sabemos cuándo se va a hacer y nuestras interpelaciones son cada 15 días, que son la comisión de presidentes, que es cuando se tienen que decidir estas cuestiones dentro del Parlamento Europeo. Pero te vuelvo a reiterar, una vez que los focos mediáticos desaparecen, las prisas también parece que desaparecen. ¿Cómo afecta tanto el escándalo como la parsimoniosa reacción del Parlamento Europeo a la hora de tomar medidas, tanto en el día a día de los ciudadanos como al estado de la democracia en sí? Pues yo creo que, por desgracia, la mayoría de los ciudadanos está totalmente ajeno a lo que ha pasado. Y yo creo que no saben ni que se están tomando, o más bien no saben que no se están tomando medidas, ni yo creo que sabrían en cierta medida si se estuvieran tomando medidas más efectivas.
porque alguna medida se está tomando, ¿eh? Incluso alguna medida que creo que va en contra de la buena dirección, ¿no? Porque se ha puesto, por ejemplo, mucho el foco de las ONGs en los marcos de transparencia para las ONGs, y es verdad que hay ONGs que son grandes, que tienen capacidad para poder cumplir los requisitos de transparencia, pero hay muchísimas ONGs, te lo digo, bueno, incluso ONGs o no ONGs, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, sobre todo en el sur global, que vienen al Parlamento Europeo, que hacen un trabajo de cabildeo dentro del Parlamento Europeo muy importante, que no pueden atender a ciertas resoluciones, con lo cual estaríamos también ante una traba burocrática aún mayor a las organizaciones pequeñas que a las grandes organizaciones empresariales no les supone ningún problema resolver, ¿no? O sea que estaríamos otra vez ante una especie de traba burocrática para las organizaciones sociales y los movimientos sociales, lo cual sería un error por nuestra parte. Y al final parece que es lo único que se está haciendo, ¿no? Poner más trabas a la actividad política de los parlamentarios con ciertas organizaciones sociales o con ciertas ONGs. Pero por desgracia el problema es que la mayoría de la gente vive ajena totalmente a lo que pasa en el Parlamento Europeo. Pero que no lo sepa quiere decir que que no nos afecta. No, o sea, no, por eso yo creo que es diferente. Yo creo que, por desgracia, el foco está totalmente fuera. Eso hace que, aunque se estuvieran tomando medidas, yo creo que el ciudadano medio no lo sabría a día de hoy. De hecho, mucha gente desconoce que el caso no es solo de corrupción sobre Qatar, sino que es también de Marruecos. Por ejemplo, si tú preguntas a la mayoría en otros países, en Italia, en Bélgica, donde el impacto ha sido mucho mayor, por ejemplo, todo el mundo habló del Morocco Gate, en España apenas se habla, también porque hay una especie de cierta prevención o cierta cuidar a Marruecos también en los medios de comunicación españoles, pero eso sería para otro debate. Yo creo que es importante y es fundamental y afecta mucho a la democracia, pero afecta mucho no solo esta injerencia que hemos conocido, sino que conocemos la injerencia de un montón de lobbies empresariales que tienen una actividad fuertísima sobre el Parlamento Europeo y que pasan muy desapercibidos, incluso con escándalos muy graves. El tema de los Uber Files, que se dieron 6 meses antes del Qatar Gate y en el que se hablaba de cómo Uber influía dentro de las instituciones europeas, compraba comisarios, intentaba comprar lealtades dentro del Parlamento Europeo, hablaban de buenos diputados y de malos diputados, ¿no? Yo me encontraba entre los malos, ¿sabes? Pero era curioso, ¿no? Malos para los intereses de Uber, ¿no? O sea, vimos un caso que a mí siempre me ha llamado poderosísimamente la atención de cómo un diputado español del Partido Popular, la legislatura anterior a la que yo entrara, a la del 2014, yo entré en la del 2014 al Parlamento Europeo, fue grabado en cámara oculta por la BBC y 3 personas que se hicieron periodistas, que se hicieron pasar por lobistas, le ofrecieron una cuantiosa suma de dinero a cambio de meter una serie de informaciones y de enmiendas en un informe legislativo de la Comisión de Economía. Este señor aceptó, las metió, se aprobaron estas propuestas de la BBC. De la BBC y luego salió salió el documental con cámara oculta. Este señor no solo no dimitió, sino que repitió la siguiente legislatura de eurodiputado por el Partido Popular, ¿no? De hecho, yo le conocí, compartí comisión con él y terminó siendo el presidente del ICO, del Banco de Crédito Español, ¿no? O sea que yo creo que, por desgracia, la corrupción no solo, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos no tiene ningún tipo de consecuencias, sino que a veces incluso parece que se premia, ¿no? Para mí este caso me parece especialmente significativo de lo que estábamos hablando. Miguel, y es que el problema es el nombre. Es sencillo buscarlo, pero vamos, se llama Pablo Zalba, o sea que no sería difícil, ¿sabes? Encontrarlo, ¿no? Lo pueden, diputado español, eurodiputado español, BBC y ya... ICO, BBC ICO, todo junto. Y ya lo puedes mirar. Lo de ICO ya no lo sé, porque eso fue más tarde, pero es curioso, es llamativo eso que pasen estas cosas, ¿no? Y a mí me parece también muy importante entender
que esto pasa también dentro de un marco de déficit democráticos dentro de las instituciones europeas. Por eso te decía que estamos ante un problema sistémico, en donde el Parlamento no funciona como un auténtico Parlamento. O sea, no tenemos la capacidad legislativa de lo que tendría el Parlamento español, por ponernos dentro de lo que serían nuestras competencias. Evidentemente hay competencias que siguen siendo nacionales y estatales, y ahí evidentemente el Parlamento no tiene que decir, pero hay otras muchas competencias que es la Comisión Europea y no el Parlamento el que legisla sobre las mismas, demostrando que hay un déficit democrático muy importante y también hay una presión fundamental de los lobbies. Estamos hablando de miles y miles de lobistas sobre las instituciones europeas, en donde no hay realmente un control efectivo. Y al final nos están haciendo mirar a las pequeñas organizaciones sociales, a los movimientos sociales, y no estamos mirando a las grandes empresas, a los grandes lobbies, que son los que verdaderamente tienen capacidad e intereses para influir sobre las instituciones europeas. Y dejémoslo en que influir, todo el mundo quiere influir, dejémoslo en condicionar, que yo creo que es peor, o sea, en condicionar las propias instituciones europeas. Esta presencia de los lobbies y este querer condicionar por parte de o bien de grandes empresas o bien de grupos de amigos de los gobiernos, es lo que está detrás del apoyo de la Unión Europea a los intereses de Israel en detrimento de los derechos de los palestinos, o hay otros intereses que interfieren en este apoyo de la Unión Europea. Bueno, hay muchas cosas, o sea, yo creo que si podemos hablar de alguien que actúa con una impunidad absoluta dentro de las instituciones europeas, ese es Israel, ¿no? Marruecos también, ¿eh? Marruecos tenía casi un grado de impunidad parecido al de Israel. Pero no sabes hasta qué punto es una cuestión geopolítica o hasta qué punto median tramas más oscuras, ¿no? Tramas mafiosas. O sea, por ejemplo, yo nunca me... A mí me ha llamado la atención que Marruecos tuviera que utilizar una trama mafiosa para influir en el Parlamento Europeo, porque creo que influye sobre las instituciones europeas sin la necesidad de comprar ningún diputado. Y lo digo abiertamente. Creo que tiene capacidad de chantajes geopolíticos con el tema del terrorismo, con el tema de la inmigración y con otras cuestiones suficientemente efectivos para condicionar las políticas de la Unión Europea. De hecho, yo creo que ha sido siempre el niño mimado de la política exterior europea. Que en 25 años no hubiera habido una resolución sobre derechos humanos en Marruecos, yo creo que habla de esto, y eso es anterior a esta trama de corrupción. Con lo cual, no tenemos que verlo como que hay una mano oscura para que se le permita cualquier cosa a Israel. De hecho, yo creo que Israel no deje de ser un proyecto neocolonial europeo en Medio Oriente Medio y que juega una cuestión geoestratégica clave entre los intereses occidentales e imperialistas norteamericanos y europeos en una región geográficamente fundamental. Yo creo que es suficiente razón para entender que está por encima de los derechos humanos, está por encima de los derechos del derecho internacional que tanto y bien se argumenta en el caso de Ucrania, ¿no? Que yo creo que es importante defender el derecho internacional, defendámoslo también en Palestina, defendámoslo en el Sáhara, ¿no? Sin hipocresías en ese sentido, pero que permite que a Israel se le deje hacer casi cualquier cosa. Se le deje hacer algo tan bestia como que había una misión del Parlamento Europeo la semana pasada a Palestina, no a Israel. Lo que pasa es que Palestina no tiene aeropuerto, ¿sabes? Entonces tienes que ir a Ben Gurión, a Tel Aviv. Es que Israel y luego irte a... Claro, para llegar a Palestina. Palestina no tiene aeropuerto, entonces impidió la entrada, no impidió. Llegó una diputada del BNG, Ana Miranda, una buena amiga, que no la dejaron entrar y la deportaron. Y era una diputada que venía en una misión oficial a Palestina. Y además se había preguntado al protocolo del Estado de Israel si se la iba a dejar pasar o no. Porque ella había participado en la flotilla rumbo a Gaza, fue detenida en su momento por los servicios de seguridad israelí y se temía que no la dejaran pasar.
Entonces, antes de hacer un viaje en balde, se preguntó si podía pasar o no. Bueno, no había ningún problema, se la dejaba pasar y de repente se la deporta. Pero aún más grave, quizás, es que a la misión oficial del Parlamento Europeo a Palestina no se le dejó pasar a Gaza. Tampoco. No se le dejó pasar a Gaza y no ha habido sonadas críticas. No hemos visto al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, plantándose justamente ante Israel, diciendo que esto no se puede permitir, que no se puede permitir porque Israel, no lo podemos olvidar, es un socio privilegiado de la Unión Europea, que tiene una serie de privilegios diplomáticos, económicos y comerciales, fruto teóricamente de una relación de igual a igual, ¿no? Claro, esa relación se rompe sistemáticamente por parte de Israel. No solo es que se rompa en la violación de los derechos humanos del pueblo palestino, no, se viola en su relación con la propia Unión Europea. No podemos obviar que, de hecho nosotros, yo mismo hice una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea hace poco, Israel derriba de forma constante y conscientemente múltiples proyectos de ayuda al desarrollo de la Unión Europea con dinero de todos los contribuyentes de la Unión Europea en Palestina. Y los derriba de una forma sistemática y consciente. Claro, nosotros estamos preguntando, oye, es un socio privilegiado de la Unión Europea que te derriba tu ayuda al desarrollo, tu cooperación al desarrollo, ¿cuándo nos vamos a plantar, no? Ante esto, ya dejémoslo en que nos da igual los palestinos. No. Incluso tu propia relación de igual a igual con Israel es totalmente asimétrica. Y yo creo que eso es fundamentalmente, más allá de lobbies y de intereses, que los hay, yo creo que es justamente por ese papel geoestratégico que juega Israel, además en un momento de turbulencias internacionales, ¿no? Entonces, a veces te cuesta diferenciar de lo que pueda ser una trama, ¿no?, mafiosa, a lo que es la delgada línea roja, ¿no?, de los intereses geoestratégicos y que cumple cada función en cada momento. Yo no sé si quienes estáis viendo esta entrevista sabéis que hace poco la Unión Europea ha creado una lista de personas a las que vigilar estrechamente, digamos, vinculadas, a las que la Unión Europea vincula con el terrorismo o que amenazan los intereses de Israel, en las que mezclan eurodiputados pro-palestinos y neonazis. Yo no sé, Miguel, si estás en esa lista. Desde luego, si te escuchan esto, te meten de cabeza. No, yo creo Neonazis, que el problema es que solo ha salido una parte de lo que hay, ¿no? Y es muy grave. A ver, no son las instituciones europeas, el Parlamento Europeo. Es muy grave que el Servicio de Seguridad del Parlamento Europeo se dedique a investigar a sus propios diputados y determine quién son peligrosos y quién no por sus declaraciones públicas, porque la lista que hemos sabido, lo que hemos conocido, es que lo que se utiliza es intervenciones en debates públicos. Entonces, por ejemplo, salió un diputado belga, ¿no?, Marc Botenga, habló a favor del BDS, ¿no?, boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel. Peligroso. ¿Quién determina? Lo digo porque además el BDS es una campaña y una organización legal, pública, más de 60 ayuntamientos en el Estado español apoyan la campaña del BDS, o sea que es totalmente reconocido. ¿Quién determina que eso es? ¿Cómo un funcionario puede determinar que un diputado es peligroso por sus declaraciones públicas, por el ejercicio de su mandato? Es una perversión de un macartismo terrible que ha tenido muy poco efecto y muy poca resonancia en la opinión pública. Yo Der Spiegel también lo sacó. La cuestión es que parece que la cuestión de lo de Israel sería solo una parte, o sea que estaríamos viendo que según haya eventos, ¿sabes?, se investiga si los diputados... ¿Qué pueden hacer los diputados? ¿Sacarle una pancarta a Netanyahu? Claro, esa era la peligrosidad, ¿no? O sea, esa era la peligrosidad, que pusiera Stop Apartheid, ¿sabes?
¿No? O sea, eso es lo que nos podríamos encontrar, eso sería lo peligroso, eso sería el ejercicio de nuestro mandato político, ¿no? O sea, yo creo que es terrible y estamos ante una involución democrática a nivel europeo de que alguna gente, el otro día presentábamos un informe sobre la criminalización del derecho a la protesta en Madrid, que habíamos hecho desde aquí, desde nuestro grupo parlamentario a nivel internacional, el informe, y me preguntaban sobre la ley Mordaza, ¿no? Y claro, la ley Mordaza no es una excepción. El problema es que se está convirtiendo en una norma en Europa. Y es que las leyes Mordaza no solo son una criminalización del derecho a la protesta, es que el derecho a la protesta está en el tuétano de las democracias. El derecho a disentir, a pensar diferente, es un elemento clave y a poder expresarlo es clave en cualquier democracia. Y eso se está cuestionando. Y además, desde el inicio de la guerra, de la invasión ilegal de Ucrania, estamos viendo cómo estamos viendo un giro marcartista de las instituciones europeas y de la opinión pública europea de a todo el que no piense igual, a todo el que no acepte el relato oficial es directamente estigmatizado, criminalizado, y esto es una cuestión muy peligrosa, muy peligrosa. Y creo que lo que ha salido se le ha dado demasiada poca importancia para la que tiene, y creo que tiene muchísima importancia y que debería de hacernos tener un debate serio y una reflexión importante sobre las derivas de erosión de la democracia que estamos viendo. Ya que has hablado de la guerra de Ucrania, como si yo no lo fuera a sacar por mí misma, pero bueno, fijo que has sido tú. ¿Sabes que cuando se habla de la Primera Guerra Mundial se dice que fue el asesinato de Francisco Fernando lo que disparó la guerra, pero en realidad, obviamente, no estaba todo el mundo tranquilo en sus países, mataron a este señor y de repente guerra? O sea, hubo algo que lo fue gestando. ¿Qué ha pasado? En ese sentido, te pregunto, ¿cómo empezó la guerra de Ucrania? Bueno, a ver, es indudable que la guerra de Ucrania empieza con una invasión, pero esa invasión no empieza con el primer soldado ruso entrando en Ucrania, ¿no? Yo creo que hay que decir que ninguna invasión puede ser justificada, evidentemente, pero sí que hay un contexto, sí que hay un contexto. Yo creo que hay un contexto que se inicia a raíz de la caída del telón de acero, donde se llega a una serie de acuerdos internacionales que sistemáticamente se han ido quebrando. Y quebrar esos acuerdos internacionales era jugar con fuego. ¿Y a qué nos estamos hablando con jugar con fuego? Jugar con fuego era romper los espacios multilaterales de resolución de conflictos que cada vez tienen menos peso. De hecho, ya mucha gente ha criticado a Putin por no declarar la guerra, ¿no? Y hablar de operación especial. Bueno, Estados Unidos no ha declarado la guerra desde el 45, fue la última guerra que declaró, y en algunas ha estado. ¿Sabes? Con lo cual, claro, el problema es que cada vez estamos viendo una erosión por parte de todas, de los imperialismos, de lo que sería el derecho internacional, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión peligrosísima. La evidente ruptura de los marcos de la OSCE de debate sobre la seguridad común europea es otro elemento importantísimo. La ampliación de la OTAN es otra cuestión muy importante hacia el este, que era uno de los acuerdos justamente de la disolución del Pacto de Varsovia, ¿no? La no ampliación hacia el este de la OTAN, que se ha vulnerado de forma sistemática. El renacimiento de un nacionalismo panruso, expansionista, imperialista de extrema derecha es otra razón evidente. La propia lógica de enfrentamiento dentro de Ucrania acervado o exacerbado desde 2014, justamente con las revueltas del Maidán, el golpe de Estado blando y las disputas en el marco de lo que sería el Donbass, es otro elemento fundamental. Pero al final todo eso queda diluido porque Putin decide entrar
decide invadir Ucrania. Y ahí yo creo que hay que tener una posición clara de, como lo hemos defendido desde Anticapitalistas, la formación en la que yo me encuentro, de crítica a lo que sería esta invasión ilegal, crítica al imperialismo putinista, solidaridad con el pueblo ucraniano, pero tampoco cegarnos la vista y mirar hacia otro lado con la posición del otro imperialismo que está en juego ahora mismo, que sería el occidental, de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Esa crítica tiene que ir también de diferente graduación a la OTAN, evidentemente, al envío de armas, que nosotros nos hemos opuesto, como además como un intento de escalamiento del propio conflicto, que solo nos puede llevar a un callejón sin salida, que sería una tercera guerra mundial con armas atómicas, lo cual sería un desastre que, si lo enmarcamos dentro de la crisis económica, pero sobre todo la crisis ecológica en la que nos encontramos, es como coger un coche que va hacia un precipicio y, en vez de apretar el freno, apretar el acelerador al máximo, ¿no? Esto es lo que significa también la guerra a Ucrania en términos ecológicos y en términos de crisis ecológica y climática, que no lo podemos disociar. Y bueno, pues aquí parece que solo hay una opinión, que solo hay una visión, y a todo el mundo que no defienda ciertas posturas, pues ese macartismo del que hablábamos antes, a los que intentamos plantear escalas de grises, de que todo no es blanco y negro, a los que intentamos plantear una posición que pudieron tener Rosa Luxemburgo, Karl Lieberman, lo que sería la Primera Guerra Mundial, ya que la has citado, ¿no? De no apoyar a ni uno ni a otro imperialismo, sino defender justamente a los pueblos y defender que las y los revolucionarios tenemos que tener una posición independiente de los imperialismos, una posición antimilitarista, que no significa pacifista, que es diferente, antimilitarista. Yo creo que es un elemento fundamental, y que, por desgracia, aquí en Europa y en el Parlamento Europeo se defiende muy, muy, muy en minoría. Esta guerra, obviamente, o la invasión o este conflicto del que estamos hablando, ha perjudicado casi como siempre a los ciudadanos de a pie, ¿no? Suben los precios, hay inflación, sube la gasolina, sube el gas, sube el petróleo, sube la luz. Y sin embargo, la Unión Europea está empeñada en seguir, parece estar empeñada en seguir adelante con la guerra. La OTAN y Estados Unidos también están incitando a seguir enviando armas, tal y como has dicho que estabas tú en contra. ¿Qué es lo que sacan tanto la Unión Europea? Cada uno sacará una cosa, supongo, pero ¿qué están sacando la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos y el propio Zelensky? ¿En qué se benefician con que continúe esta situación en lugar de hallar una solución? Pues yo estoy en las antípodas de Zelensky, pero creo que es al que más puedo comprender. O sea, yo puedo comprender que el dirigente de un país agredido pida el derecho a defenderse. Una cosa es que creo que el respeto al derecho a defenderse que supuestamente está teniendo tanto la Unión Europea como Estados Unidos y en el marco de la OTAN es un interés totalmente espurio, que no tiene nada que ver con defender el derecho de las y los ucranianos a la legítima defensa y al derecho a autodeterminación, ¿no? Yo creo que esto es lo primero. Creo que el que más gana, evidentemente, es Estados Unidos y la OTAN en su estrategia de choque interimperialista con China, en donde tanto Rusia como la Unión Europea somos, podríamos decir, dos potencias subalternas en esta competencia interimperialista. Evidentemente, hay un elemento fundamental, solo hay que ver la balanza comercial norteamericana, cómo ha conseguido compensarse justamente con la europea. Había una descompensación de la balanza comercial a favor de la Unión Europea brutal entre Estados Unidos y la Unión Europea, y esto con la guerra ha conseguido compensarse bastante. Y es que Rusia ha dejado de ser el principal proveedor de gas de Europa para que pase a ser Estados Unidos el principal proveedor
de gas licuado, y hay que decir gas fundamentalmente de fracking. O sea que la vinculación con la cuestión medioambiental está muy, muy en el tuétano también de lo que está pasando. Los grandes perdedores, evidentemente, como no, siempre será el pueblo agredido, el pueblo ucraniano, el pueblo ruso, que también está sufriendo de una forma muy clara la guerra. Yo creo que es, además se ve en cierta medida la hipocresía de la Unión Europea en un dato que para nosotros es fundamental. Nosotros hemos puesto varias enmiendas en las diferentes resoluciones sobre la guerra a Ucrania. Una de ellas era defender el derecho a desertar, el derecho a desertar tanto de los ucranianos como de los rusos, ¿no? No se ha aceptado. No se ha aceptado ese derecho, no se ha aceptado el acoger a los desertores rusos, por ejemplo, en territorio europeo y acogerlos como refugiados políticos, ¿no? Si quisiéramos acabar con la guerra, que mejor incluso ganar a Rusia, ¿no? Que mejor que favorecer a que sus soldados pudieran desertar con todas las facilidades hacia territorio europeo. Nada en este sentido. Tampoco a los desertores ucranianos, ¿no? Que yo creo que todo el mundo tiene derecho a defender su casa y todo el mundo tiene derecho a huir y no querer defender su casa. O sea que yo A creo que defender eso... su vida, sí, a garantizar su vida. Yo creo que es un elemento fundamental. Los que hemos estado en el movimiento antimilitarista, en el movimiento de insumisión, siempre lo hemos defendido. Y yo creo que ahora, aunque sea tiempos de guerra, es más importante que nunca también defender el derecho de las y los desertores, fundamentalmente de los desertores, ¿no? De uno y otro bando. Pero eso no se permite. Otra cosa que, por ejemplo, que hemos intentado es que, bueno, pues no quieren ayudar a Ucrania, pues abolen, acaben con su deuda externa. La mayoría de la deuda externa es del FMI, de Estados Unidos, de la Unión Europea hacia Ucrania y un 30% rusa, ¿no? Bueno, pues cancelemos la deuda externa ucraniana. Eso serían unos 140.000 millones para Ucrania. No, eso, claro, es tocar el bolsillo y bueno, las ayudas, claro. Las ayudas, ¿cómo son las ayudas? Lo digo porque están diciendo, estamos dando 35.000 millones a Ucrania. No, estamos dando préstamos al Estado ucraniano que nos van a tener que volver con intereses y que además le estamos obligando a que hagan medidas de ajuste estructural sobre una economía ya muy debilitada como es la ucraniana. ¿Sabe? Alguna gente te dice, ¿es que vas a votar en contra de ayudar a Ucrania? No, voy a votar en contra de ponerle una soga al pueblo ucraniano. De la usura, claro. Claro, pero es que al final eran las mismas rescates que vivimos en Grecia, que vivimos en Italia, que vivimos en Portugal, que vivimos en España, que sabíamos perfectamente que no eran rescates, ¿no? Yo creo que es otro elemento que también queda muy fuera del foco mediático de lo que pasa aquí. Y luego hay otro elemento que quien gana es el turbocapitalismo, turboneoliberalismo y las empresas de la muerte en todo esto. Quienes están subiendo sus cotizaciones en bolsa son las empresas de Leopards, las empresas de armamento. Cómo se está utilizando la guerra como una auténtica doctrina del shock para aplicar medidas que antes no se aplicarían. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de declarar la energía nuclear y el gas como energía verde. ¿Qué significa esto? Alguno te decía, yo en un debate, ¿no? con diputados del PP y del PSOE te decía, no, claro, es que tú votaste en contra y votar en contra de eso era que nos quedáramos sin gas y sin energía nuclear mañana mismo. Y digo, no, yo creo que no os habéis leído lo que habéis votado. Lo que yo voté era en contra de declarar energía verde. Al declarar una energía verde, lo que estamos haciendo es favorecer las ayudas públicas a ese tipo de energía. Yo estaba votando en contra de darle ayudas públicas a la energía nuclear o al gas, a las grandes infraestructuras gasísticas, sino ayudas públicas a la renovable, a otro tipo de energías para favorecer la transición energética. Todo esto ha colado gracias a la guerra a Ucrania. La medida más ambiciosa de esta legislatura en la cuestión del Pacto Verde Europeo, que tanto se habló antes de la guerra a Ucrania, incluso antes de la pandemia, era la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Una estrategia donde el tema agroecológico, de producción, distribución, tenía un elemento muy importante. Eso se ha suspendido. Se ha puesto en suspenso, la aprobamos, y no se llegó a aprobar, no se llegó a
a efectuar porque se ha suspendido por la guerra de Ucrania. Estamos en guerra. Ahora vale cualquier cosa. De repente te metían sanciones a Rusia. Y en las sanciones a Rusia de repente te parecía compra de ganado y de maíz transgénico de Estados Unidos y de Brasil. Digo, pero ¿qué tiene que ver las sanciones a Rusia con la compra del maíz transgénico? Claro, cuando había barreras a la compra de maíz transgénico, pero como el granero de Europa está en guerra, claro, todo vale, ¿no? Al final se utiliza como una auténtica doctrina del shock peligrosísima, en donde quien está ganando, como siempre en las guerras, es el gran capital, las empresas de la muerte y las élites que no dejan de lucrarse con estas guerras que nunca combaten ni ellos ni sus hijos. Y yo creo que esto es un elemento también muy importante. A mí me llama la atención, y con esto termino esta intervención, con la imagen de Borrell. La imagen de el supuesto responsable de la diplomacia europea vestido de militar en territorio ucraniano. Yo creo que para mí esa imagen vale más que 100.000 palabras. No estamos apostando por la diplomacia, estamos en guerra, aunque nos digan que no, estamos en guerra, o sea, la OTAN está en guerra justamente con Rusia. El problema es que es una guerra proxy en donde estamos utilizando de carne de cañón al pueblo ucraniano. Creo que ahora mismo hay que pedir un alto el fuego, pero hay que pedir también la retirada de las tropas rusas. Yo creo que es un elemento fundamental, y hay que empezar a volver a hablar de acabar con los bloques militares. ¿Y qué bloques militares quedan? Bueno, pues hablemos de la OTAN, ¿no? Y hablemos de que si hay un beneficiado, si hay un ganador de esta guerra, es la OTAN. Macron en 2019 decía que la OTAN estaba en muerte cerebral. Muerte cerebral. La OTAN, después de la salida estrepitosa a la carrera de Afganistán, estaba en un momento, podríamos decir, casi no de redefinición, sino de cerrar la persiana. De cerrar la persiana. Yo creo que no hay nadie al que le tenga que dar más las gracias la OTAN que a Putin, porque ha sido quien realmente la ha vuelto a poner en su mejor momento. Es que el ejemplo de Suecia y de Finlandia, que han sido dos ejemplos puestos en toda la teoría de la política internacional, como políticas de Estado, podríamos decir, de la no participación en bloques, de hecho, era un modelo el finlandés que se ofrecía para Ucrania, ¿no? Que se podía llevar a cabo. Una población que había hecho de una seña de identidad la no participación en los bloques en un momento de presión como fue la Guerra Fría, en donde en enero del 2022 las encuestas daban que el 70% de los finlandeses y el 75% de los suecos estaba en contra de entrar en la OTAN. En mayo piden la entrada con un 80% y un 90% de aprobación popular. A eso me refería yo también con la doctrina del shock, a eso me refería con ese ambiente asfixiante, macartista, de pensamiento único que solo favorece, en este caso, a la OTAN, que yo creo que es la gran beneficiada de esta guerra un año vista, ¿no? Antes de hacerte la última pregunta, Miguel, te voy a pedir que nos hagas unas recomendaciones. Recomiéndanos un libro. Pues la verdad es que tendríamos muchos. Es que no leo, es que no leo. Yo, pues mira, yo tengo aquí, sin ir más lejos, Familia, Raza y Nación, ¿sabes? De Traficantes de Sueños, que a mí, la verdad, como veis, yo trabajo en los libros, sobre todo el tema de extrema derecha, que me ha gustado un montón. Soy un clásico y Orden del Discurso de Foucault, también, que estoy releyéndolo hace poquito. Pero yo, hablando de clásicos, para mí, Luther Blizzer o Gu Min son dos autores, dos autores colectivos. Luther Blizzer y Gu Min. Primera vez en mi vida, ¿eh?
Aquí Son dos bastante autores ignorante. colectivos, son dos autores anónimos, no son reales, son seudónimos de varios autores que escriben de forma colectiva novelas. Novelas que mezclan la historiografía, están súper bien documentadas, y la política. Y tienen novelas imprescindibles como Q. A mí Q me encantó, 1954 es una pasada, Lores de Arabia es otra maravilla, pero Q, para mí, es un libro imprescindible, digo, en la novela historiográfica, porque yo, sobre todo últimamente, leo mucho ensayo para trabajar, pero me encanta la novela, y Luther Brisser, Gumin son dos magníficos ejemplos, además muy interesantes de creación colectiva. Pues lo empezamos por Q y luego ya seguimos con el resto. ¿Una película o una serie? A ver, la última serie que estaba viendo era Heidi. Heidi, Tengo dos hijos pequeños, ¿sabes? Y qué maravillosa. ahora mi tiempo se dedica a ver Heidis, Marcos y este tipo de cuestiones, porque la verdad es que hemos visto, mi pareja y yo hemos visto en los dibujos actuales, y, ostras, son otros ritmos, otras mucho más agresivos, infantilizan muchísimo más a la infancia, y la verdad es que hemos ido recogiendo el viaje de Chihiro, o sea, todo lo que sería cine para niños y series para niños de los años 80-90. Y la verdad es que, por ejemplo, yo con Marco me he reencontrado. Cuando era pequeño no me gustó nada, y ¿No? ahora me ha parecido mucho más interesante y con muchas más variantes de las que pude apreciar. Y viéndolas y explicándolas con mis hijos, la verdad es que ha sido un placer. Luego con mi pareja estábamos viendo El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿sabes? La última, o el de la Casa del Dragón, ¿no? De HBO. Pero si te hubiera que recomendar, y sobre todo a gente que tengáis críos, más o menos si es 6, entre los 4, los 6, 7, 8 años, recuperar clásicos, yo creo que es muy interesante, y verlo con ellos. ¿Una canción o un grupo? A mí me gusta un montón, yo he La hecho banda contra... sonora de Marco, en un pueblo. No tanto, no tanto, pero me la he aprendido, me la he aprendido. Sí, a mí yo soy más del rock de los 90, español, ¿no? Hechos contra el decoro, siempre me gustó un montón. Bueno, alguien tiene que apretar el gatillo, o sea, podemos tener varias películas, hay películas, varias canciones que, bueno, que ya no se escuchan tanto, y yo cuando voy en el coche todavía me las pongo. ¿Sabes cuál me gusta a mí que creo que te iba a gustar, si es que te acuerdas? La de Haz Turismo de los Celtas Cortos. Ah, sí, claro, me acuerdo, todavía la escucho, todavía la escucho. ¿Sabes? Esa yo creo que te iba a gustar. Bueno, y algo que ver, que puede ser una ciudad o una obra de teatro o un monumento o un museo o algo que se pueda ver. Depende de dónde. Bueno, luego que se vaya a Ah, la feria donde claro, tú digas. como me tenéis aquí en Bruselas, la verdad, ¿sabes? No, o sea, a mí sobre todo me gusta el, el visitar ciudades, el viajar, ¿no? Yo creo que es una maravilla. Por desgracia, cada vez menos está en el bolsillo de todas y de todos hacerlo, pero para los que vivís en Madrid, yo creo que hay una guía que a mí me parece excepcional, que es qué ver a máximo 200 kilómetros de Madrid. Puedes encontrar verdaderas joyas, verdaderas joyas. Yo lo he hecho en familia, en este caso cuando yo era pequeño con mis padres, y la verdad es que es maravilloso el poder visitar Patones, el poder ir y volver en el día con un coste muchísimo menor, y que sobre todo nos permita con los niños, con las niñas, el poder hablar de la historia de cada sitio. Te hace ver las cosas de una forma totalmente diferente. ¿Por qué te metiste en política?
Bueno, porque la vida es hacer política, ¿no? ¿Sabes? O sea, todas las decisiones que tomamos al final están vinculados con la política, ¿no? Yo soy una persona que cree que hay que tomar partido y que siempre ha tomado partido, ¿no? Y tomar partido es hacer política, ¿no? O sea, incluso la indiferencia de los que dicen no tomar partido también es otra forma de hacer política, pero a mí siempre me ha gustado una posición más activa en la vida, ¿no? El poder, el poder pensar y ejercitar que hago yo las cosas, ¿no? Que no las hacen por mí, que no las deciden por mí. Yo vengo de una familia con tradición en la militancia política, en la militancia comunista. Nunca, aunque me he criado, ¿no? En ese ambiente, yo estimo agradecer que nunca me condicionaron ni me intentaron llevar, ¿no? Hacia donde ellos habían militado, pero es verdad que al también criarte con todas las historias de tu familia, de los amigos de la familia, que al final son como tíos, ¿no? Y tías lejanas que te cuentan mil y una batallas, ¿no? Bueno, pues uno pensó que quería dejar de escuchar las batallas para también vivir y dar esas batallas, ¿no? Porque parecía que era importante justamente por uno mismo, pero también por la gente de su entorno, ¿no? Después de lo que has visto o de lo que has experimentado en España, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, ¿te arrepientes? ¿Te sientes desanimado o desencantado o de alguna manera frustrado? No, no, ni mucho menos. Me sentiría frustrado, desencantado y desanimado si hubiera tenido una posición más naif a la hora de entrar en el Parlamento Europeo. Sí, dije, ay, no me esperaba lo que me he encontrado. Qué terrible, es un nido de burócratas. Aquí no reside la soberanía. No pintamos nada. Hay problemas antidemocráticos. ¡Qué vergüenza! Pero si me habían dicho que esto era un cuento de hadas y era maravilloso todo. Claro, si hubiera entrado, que ves que hay gente que entra así, porque es lo que nos cuentan, ¿no? Pues sí, podría entenderme frustrado. La mayoría, por cierto, que entra con este cuento de hadas, descubre que no lo es, pero al final son los máximos defensores del cuento de hadas. Y eso es jodido también, ¿eh? Porque te estás defendiendo tu trabajo, estás defendiendo lo que haces. Y al final pasas tanto tiempo aquí, entre la misma gente, las mismas moquetas, que no sentirte aceptado uno más es muy complejo y es muy difícil, ¿sabes? Y yo creo que hay como una especie de autojustificación de lo que haces. A veces incluso autojustificación anticapitalista, ¿eh? No, no lo niego. Nadie estamos exentos de ello, ¿no? Pero yo creo que es... por eso yo siempre defiendo los procesos colectivos, porque los procesos colectivos te ayudan a pensar que no estás solo en esto, por qué te metiste aquí, y yo creo que a pisar tierra, y eso es muy importante, y a pisar menos moqueta. Miguel Urbán, gracias por el tiempo que nos has dedicado, que sabemos que no es fácil, que no saques un huequito, pero lo has hecho y te lo agradecemos mucho. Gracias por tus declaraciones honestas y por también ayudarnos a repensar la actualidad política global hoy en día. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer el poder charlar tranquilamente y el discutir sobre todos estos temas.